Mateo capítulo número 11. Vamos a leer desde el verso 20 al verso 24. Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso del 20 al 24. Vamos a pedirle al Señor que nos asista en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por la hermosa palabra a la cual nos vamos a enfrentar. Nuestra vida, Señor, va a ser por ella ministrada. Te pedimos en esta hora que tu gracia nos asista. Ayúdanos, Señor, como pueblo, como iglesia, como creyentes, como hijos tuyos, a tener corazones moldeables a esa palabra y que podamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo. Te pedimos en esta hora que nos des la sabiduría para entenderla, la sabiduría de arriba, y que nos des un corazón dispuesto para entenderla. Con gracias. Amén. Dice Mateo capítulo número 11, verso del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En la margen noroeste del lago de Galilea hay una hermosa planicie que en los tiempos del Señor Jesús era llamada la tierra o la llanura de Genezaret. Tiene la forma de una media luna y posee unos 6 kilómetros de largo y unos 3 kilómetros de ancho en su parte más amplia. Es una tierra muy fértil, muy hermosa, debido a que posee varias fuentes de agua que descienden de las montañas. Y hace cientos de años atrás, en esa planicie se encontraban asentadas 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum, siendo esta última la más importante de todas. Su nombre significaba Villa de Nahum, pero ya en los tiempos del Señor dejó de ser una villa y se había convertido en una ciudad bastante importante. Una ciudad en la cual había una oficina de impuestos públicos, como lo indica Mateo capítulo 9, verso 9. También tenía una guarnición comandada por un centurión que había edificado la sinagoga judía de la ciudad, como podemos ver también en Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13. Y además de eso, cerca de ella pasaba el camino principal de Damasco a Ptolemaida, por donde transitaba el tráfico con Egipto. A unos 3 kilómetros al norte de Capernaum se encontraba Corazín, y más al noroeste Betsaida, el hogar nativo de Pedro, Andrés y Felipe. Y sobre estas 3 ciudades ubicadas en esa tierra fértil, hermosa y apacible, Cristo pronunció una de las amonestaciones más duras que salieron de sus labios durante su ministerio. Mateo nos dice que Cristo comenzó a reconvenir a estas ciudades, y esa palabra significa amonestación severa o reproche. Cristo comenzó a reprocharles a esas ciudades y sus ayes: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, presagiaban una gran calamidad y un gran desastre. Básicamente lo que vamos a ver en el día de hoy es
el pecado de estas ciudades. En segundo lugar, vamos a ver el castigo o juicio sobre ese pecado cometido. Y en tercer lugar, vamos a aprender de nuestro texto algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Veamos nuestro primer punto. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál fue el pecado tan horrible que se cometió en estas ciudades? ¿Por qué dice el Señor que serían castigadas con tanta severidad? ¿Cuál fue ese pecado que provocó una reacción tan abrupta en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es simple. El pecado cometido por estas ciudades fue sencillamente haber menospreciado los privilegios que Dios les había concedido. Estas ciudades de Betsaida, Corazín y Capernaum tuvieron una oportunidad que a miles y miles de ciudades contemporáneas no se les brindó, y fue la oportunidad de tener delante de sí a la segunda persona de la Trinidad. Ellos tuvieron el privilegio de contar con la presencia y el ministerio del Dios hecho hombre, del Mesías prometido, del Rey de Reyes, y sin embargo no vieron en esto la bondad de Dios, sino que lo menospreciaron. Capernaum, por ejemplo, jugó un papel preponderante en la vida y ministerio de nuestro Señor. Esta fue la ciudad donde Cristo residió más tiempo mientras desarrollaba su ministerio activo. Comenta el comentarista Hendrickson, él hizo de Capernaum su cuartel general. Dice Mateo capítulo 4, verso 13, luego que apresaron a Juan, Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y en Marcos capítulo 2, verso 1 se nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús no solo vino a vivir en esta ciudad temporalmente, sino que al parecer tenía un lugar de residencia fijo, que era su casa. Por eso Mateo se refiere a Capernaum como la ciudad del Señor. Dice el capítulo 9 de Mateo, verso 1, que entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, refiriéndose a Capernaum. Así que uno de los principales privilegios que tuvo esta ciudad fue el de tener al Dios de los cielos hecho carne, viviendo dentro de sus muros. Y obviamente esto también afectó a las otras dos ciudades que estaban a menos de 4 kilómetros de distancia. Sin embargo, este no fue el único privilegio que disfrutó Capernaum, sino que también, como ya mencionamos, Cristo desarrolló allí una buena parte de su ministerio, por lo que fue allí donde realizó una gran parte de sus milagros. Por ejemplo, fue allí donde él sanó al siervo del centurión romano. Recuerden Mateo capítulo 8, verso del 5 al 7. Entrando Jesús, dice el texto, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y luego el siervo fue sanado. Fue también allí en Capernaum donde Cristo sanó a la suegra de Pedro. Fue allí donde el Señor curó a aquel paralítico que fue bajado desde el techo. Recuerden el texto, Marcos capítulo 2, verso del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico fue sanado. Fue también en esta ciudad, Capernaum, donde Jesús, en presencia de todos, resucitó aquella niña que había muerto, la hija de Jairo. Y fue también aquí donde, camino precisamente a casa de Jairo, el Señor sanó a aquella mujer que padecía hacía 12 años de flujo de sangre, solamente por ella haber tocado el borde de su manto. Y todos estos milagros y muchos más fueron hechos allí en Capernaum y en las ciudades vecinas, por la que las mismas fueron muy privilegiadas en comparación con las otras ciudades.
Pero sus privilegios no terminan con esto. Los evangelios nos declaran que nuestro Señor se dedicó a predicar la palabra del Señor y a enseñar acerca del reino de los cielos. Dice Marcos capítulo 1, versos del 21 al 22, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y dice Marcos capítulo 2, verso 2, que cuando llegaron a Capernaum, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Pero además de eso, también en esta región fueron expuestas las parábolas conocidas como las parábolas del reino. La parábola del sembrador, la parábola del trigo, la parábola de la cizaña, la de la perla de gran precio, la semilla de mostaza, la de la levadura, etc. Así que Cristo no solamente residió en Capernaum, Él no solamente vivió entre ellos, sino que allí también obró portentosos milagros. Allí enseñó, allí predicó la palabra, expuso el evangelio, y todo esto probablemente como no lo hizo en ninguna otra ciudad de la tierra de Galilea. Y en el caso de Corazín y Betsaida, que estaban muy cerca de Capernaum, definitivamente también recibieron el mismo impacto y el mismo beneficio de las obras de Cristo allí. Sin embargo, dice el propio Señor que a pesar de todo esto, a pesar de todo a lo que se expusieron, ellos no se arrepintieron, ellos no valoraron sus privilegios, menospreciaron las bendiciones y el poder de Dios. Esos habitantes de aquella región no se volvieron al Señor, sino que permanecieron insensibles e indiferentes. Fueron indiferentes a las manifestaciones de amor y de poder que se desplegaron ante ellos, y como dijo alguien, se les dio a probar un poco del cielo y lo rechazaron. Y esa indiferencia, ese menosprecio, esa pasividad ante los privilegios que Dios le dio, fueron vistos por el Señor como un terrible pecado por el cual serían severamente juzgados. Y eso es lo segundo que queremos ver en la mañana de hoy. Ya vimos el pecado de estas ciudades, el pecado de la indiferencia, el menosprecio, la pasividad ante los privilegios que Dios le da. Pero ahora veamos en segundo lugar el juicio que vendría sobre estas ciudades por asumir esa actitud. Dice Mateo capítulo número 11, verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Las ciudades de Tiro y Sidón estaban situadas en un puerto marítimo más al norte de la llanura de Genesaret y eran conocidas por su promiscuidad. Estas ciudades de Tiro y de Sidón eran inmorales. Estas fueron conquistadas y dominadas por los asirios y después por los caldeos, recibiendo de estos conquistadores todo tipo de influencia pagana que derivó en un estilo de vida inmoral e idólatra. Estos pueblos eran el resumen de toda la maldad que Dios había prohibido a sus hijos en el Antiguo Testamento. Ellos eran un paradigma de lo que no debía ser el pueblo de Dios. No debían ser inmorales, no debían ser injustos, no debían ser idólatras. Y estos precisamente eran los fenicios y los tirios. Personas sin moral, sin ningún tipo de ética, que vivían sumergidos en la maldad. Sin embargo, dice Cristo que si en estas ciudades se hubieran realizado los milagros que se hicieron en Capernaum, Betsaida y Corazín, ellas se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, se habrían arrepentido genuina y profundamente. Como todos conocemos, el silicio es un tipo de tela que se utilizaba para confeccionar sacos o bolsas donde se cargaban frutos y otros objetos. Generalmente eran de color oscuro y estaban hechos de pelo de cabra.
por su uso humilde, su fealdad y por lo incómodo que resultaba usarlo pegado a la piel, el cilicio se vestía para manifestar humillación, luto y arrepentimiento. Y la ceniza, como todos sabemos, es ese polvo de desecho que queda después que algo, especialmente madera, ha sido consumido por el fuego. Y el echar esa ceniza sobre la cabeza, ese polvo sobre la cabeza, era una señal de duelo y de dolor profundo. De manera que lo que nos está diciendo el Señor aquí es que si estas ciudades idólatras, inmorales, hubieran tenido los privilegios que tuvieron estas otras, ellas se habrían humillado y se habrían arrepentido profundamente. Y esa es la misma idea que aparece en Mateo capítulo 11, verso 23. La idea se repite. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Y la mayoría de nosotros que estamos aquí conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. La Biblia nos cuenta que Dios trajo juicio sobre aquellas dos ciudades enviando fuego del cielo, ya que en esas ciudades había una homosexualidad y una perversión sexual generalizada, de tal manera que estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, vinieron a ser paradigma de la maldad del hombre en la historia. Por eso es que a los homosexuales se les llama sodomitas. La homosexualidad no es una enfermedad ni un asunto de inclinación o preferencia sexual. La homosexualidad es un pecado por el cual, dentro de otras cosas, fueron castigadas severamente estas dos ciudades. Ahora, el punto aquí es que Cristo, miles de años después, dijo que si Sodoma, con todas sus perversiones, hubiera tenido los privilegios de Capernaum y las ciudades vecinas, no solamente no habían sido destruidas, sino que habrían permanecido hasta el día de hoy. Y que en el día del juicio, el castigo que recibirían en el infierno los habitantes de Sodoma sería más tolerable que el castigo destinado a Capernaum. En otras palabras, esos israelitas de Capernaum que no tenían problemas con la homosexualidad, que tal vez vivían una vida decente moralmente, serían castigados más severamente porque no se arrepintieron a pesar de todos sus privilegios. Vieron a Cristo hacer milagros extraordinarios. Lo escucharon hablar como ningún otro hombre ha hablado ni hablará jamás, pero no reaccionaron, ni siquiera se molestaron con el Señor, simplemente actuaron con indiferencia, menospreciaron sus privilegios y por lo tanto el castigo de ellos sería mayor. Mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este texto? Bueno, este texto nos enseña, en primer lugar, lo peligroso que puede ser el pecado de la indiferencia. ¿Cuál fue el pecado de los habitantes de Capernaum, Corazín y Betsaida? Su pecado básicamente consistió en no hacer nada. Ellos no hicieron nada, pero no haciendo nada, estaban haciendo algo, estaban siendo indiferentes. Ellos no se comprometieron con el Señor y le siguieron. Tampoco lo rechazaron abiertamente y se lo pusieron. No, ellos simplemente fueron pasivos. Estaban viendo manifestaciones claras y evidentes de un hombre sobrenatural. Estaban escuchando una palabra poderosa y convincente, pero esto a ellos no le dio ni frío ni calor. Ellos fueron indiferentes a Cristo, pero Cristo no fue indiferente a su indiferencia. Él juzgó ese no hacer nada como si hubieran hecho algo y algo grave. Y debemos entender que Dios ve la indiferencia de esta forma. Él la ve como un pecado sumamente grave. No podemos oír el mensaje de la palabra de Dios una y otra vez, escuchar verdades sublimes sin reaccionar positivamente y pensar que Dios no se ofende con tal actitud. Algunos piensan que manteniéndose en un estado inerte, pasivo, ya están bien para con Dios. No se oponen a la verdad, pero tampoco se comprometen con ella. Y creen que con eso están haciendo gran cosa. Han oído hablar de la crianza de los hijos en disciplina y amonestación del Señor.
han oído hablar de la relevancia de los cultos familiares, del rol de la mujer en el hogar, de la importancia de guardar el día del Señor, han oído hablar de la oración, etc. No se oponen a esas cosas, pero tampoco se comprometen con ellas. Y lo peor de todos es que creen que con tal actitud no están ofendiendo a Dios. Si ese es tu caso, déjame decirte que en Capernaum y en las ciudades vecinas nunca Cristo tuvo un incidente desagradable. Allí nunca tomaron piedras para arrojárselas, ni lo expulsaron de esa región. Allí nadie se opuso públicamente a sus enseñanzas, pero de todos modos Cristo se sintió ofendido, porque aunque no se opusieron a sus enseñanzas, tampoco se comprometieron con ellas. Y para Cristo el pecado de la indiferencia es peor que el de la oposición. Escucha eso. Para Cristo el pecado de la indiferencia es peor que el de la oposición. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Y está hablándole el Señor a la iglesia de la Odisea. El Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi hermano, si no te opones a la verdad, pero tampoco te comprometes con ella, sino que actúas con pasividad hacia lo que se te está siendo claramente revelado en las Escrituras, debes saber que estás caminando por un sendero peligroso. Y si eso es una realidad para los creyentes, todavía lo es mayor para los que no lo son. Hay personas a los que usted le predica y son incapaces de manifestar oposición. Por el contrario, ellos se sientan, escuchan todo lo que usted tiene que decirle. Incluso, ¿sabes? Pueden venir a la iglesia, se acostumbran a visitar la congregación por años. Se la pasan viniendo domingo tras domingo, escuchando la palabra, recibiendo la palabra una y otra vez, pero su reacción no es distinta a la de los hombres y mujeres de Capernaum, Corazín y Betsaida. Es como si estuvieran hechos de un material refractario. La palabra no produce ninguna reacción en ellos, no les da frío, tampoco les da calor, no se sienten halagados, no se sienten tampoco ofendidos, simplemente no hay reacción. Son personas que no quieren hacerse enemigos acérrimos de Dios, pero tampoco quieren ser amigos íntimos. Prefieren un término medio. Ellos quieren vivir lo que llaman un cristianismo sin fanatismo, donde están encima de la cerca con un pie puesto dentro y el otro puesto afuera, y piensan que de esa manera no se buscan problemas con Dios. Escucha lo que dice Mateo capítulo 12, verso 30. Dice Cristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuestro Dios no admite medios cristianos o casi cristianos. O estás de su lado o estás en su contra. Y para estar en su lado no basta con estar aquí todos los domingos, oír su palabra semanalmente. Es importante decir que en las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín oían la palabra de Cristo todos los días. Estaban con él a diario, compartían con sus discípulos que entraban y salían, pero eso a esas personas no les sirvió de nada. Al contrario, fue una agravante en su castigo. Así que lo primero que nos enseña este texto es que la indiferencia es un pecado sumamente peligroso. En segundo lugar, podemos ver de este texto que los privilegios en la vida cristiana aumentan nuestra responsabilidad. ¿Qué fue lo que acrecentó el juicio de Dios sobre estas tres ciudades? Bueno, la respuesta es la enorme cantidad de privilegios que ellos habían tenido y que habían menospreciado. Y el punto es que los privilegios que Dios nos da aumentan nuestra responsabilidad y nuestro deber. Y esa es la misma idea que Cristo sistematizó en la parábola del mayordomo infiel en Lucas capítulo 12, verso 47. Cristo dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco.
Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se les pedirá. Mis hermanos, el privilegio que nosotros tenemos como iglesia de conocer algunas doctrinas sumamente consoladoras que antes no conocíamos. El privilegio que tenemos de haber sido instruidos en asuntos, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, la eclesiología, etcétera. Es un privilegio por el cual debemos estar agradecidos. Pero no debemos olvidar que nuestros privilegios aumentan nuestra responsabilidad. Por lo que enseñan estos textos, Dios será más riguroso en demandar a una persona que conozca su deber y no lo haga, que a uno que no lo haga por ignorancia. Y eso debe poner una tremenda carga sobre nosotros. Y lo mismo debería suceder a las personas que nos visitan regularmente y que aún no han arreglado sus cuentas con Dios. Si tú asistes regularmente a una iglesia, oyes la palabra de Dios, si te sientas aquí cada domingo, si conoces de Dios, de su gracia, pero aún no has venido a Él, déjame decirte que tu condenación será mucho más terrible que la de los ladrones, la de los homosexuales, la de los asesinos que andan por las calles y que nunca han pisado una iglesia. Si tú has tenido el privilegio de estar oyendo la palabra con frecuencia, Dios te demandará más a ti que a ellos, ya que los privilegios que Dios da aumentan la responsabilidad delante de ese Dios que es 3 veces santo. Y eso va también aquí con los niños que tenemos en la congregación. Dios les ha dado el privilegio a ustedes de tener padres creyentes, padres piadosos que los instruyen en la verdad. En una iglesia donde les enseñan cada domingo, en sus escuelas y en barrios, pueden chequear, hay miles de niños que no tienen esa bendición. Pero Dios espera que ustedes no menosprecien eso, sino que lo aprecien y lo aprovechen. Que pongan atención a lo que oyen y que piensen seriamente en todo lo que se les enseña aquí y en sus casas, porque nuestros privilegios aumentan nuestra responsabilidad. En tercer lugar, aprendemos de este texto que hay un día de juicio en el que todos compareceremos delante de Dios. Dice Mateo capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En otras palabras, el Señor Jesucristo da por sentado en este texto que la vida humana termina en un juicio. Este mundo tuvo un comienzo y asimismo tendrá un fin. Y la antesala de ese fin será un juicio en el que Dios mismo será el juez de todos. Por eso Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un día en que todo hombre comparecerá ante el tribunal de Dios y la sentencia de ese juicio determinará irrevocablemente nuestro destino eterno. De ahí que podamos decir con toda seguridad que ese será el día más importante de todo ser humano. Por eso nuestra vida completa debería ser vivida a la luz de lo que ocurrirá ese día. Esa es la misma conclusión a la que llega el sabio Salomón en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan? Capítulo 12, verso 13 al 14. Lo que aparece aquí es a un hombre que experimentó todo tipo de placeres, gustos y caprichos. Tuvo dinero, riquezas, comodidades, mujeres, fama, gloria y muchas cosas más. Sin embargo, al final de sus días, Salomón declara lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda cosa cubierta, toda cosa encubierta, toda cosa buena, toda cosa mala, Dios la va a traer a juicio. Nada quedará oculto aquel día. Y entonces veremos que nuestras acciones en este tiempo afectarán de manera directa nuestra existencia en la eternidad. Y nosotros podemos desentendernos de esa verdad, podemos vivir de espalda a esto, pero eso no va a impedir que suceda.
Así como no podemos quebrantar las leyes de la naturaleza sin recibir las consecuencias, así no podemos quebrantar las leyes de la palabra de Dios sin recibir las consecuencias. Alguien podrá poner el dedo en el fuego y pensar que no le va a suceder nada, pero pronto se dará cuenta que el pensamiento de que no le va a suceder nada no lo va a poder librar del mal. Asimismo, con las cosas espirituales, podremos desentendernos de las verdades de lo que enseña la palabra de Dios. Podremos vivir una vida como si nada de eso fuera a suceder, pero eso no impedirá que un día tengamos que presentarnos ante un Dios soberano, justo y 3 veces santo, y que va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Amén. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este pasaje nos enseña que hay un día del juicio en el cual compareceremos delante de Dios. Y veamos una última aplicación un poco más breve. Hay una sola vía de escape, aprendemos de este texto. Hay una sola vía de escape para ese juicio y esa condenación. La única vía de escape para ese juicio es el arrepentimiento y la fe. La razón por la que estas ciudades fueron condenadas fue porque no se arrepintieron. Dice el verso 20, Mateo capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Esa gente tuvieron la solución para su problema todo el tiempo delante de sus propias narices. Tuvieron la vida eterna a la mano, prácticamente la tocaron, sin embargo no la aprovecharon. Vieron a Cristo cara a cara, oyeron sus enseñanzas, vieron sus milagros, pero no se arrepintieron y por eso recibirán tal condenación. Y eso pudiera pasarle a cualquier persona aquí. Pudieras tener a Cristo ante tus ojos, estar cerca de Él cada domingo, escuchar de Él frecuentemente, tener la solución como estas personas a la mano y aún así no aprovecharla como lo hicieron esas ciudades impenitentes. Escucha lo que dice el pastor Carlos Spurgeon. No hay nada más triste, dice Spurgeon, que irse al infierno desde la sombra de un púlpito. Que los musulmanes del Oriente Medio que nunca han oído hablar de Jesús se vayan al infierno será muy triste. Pero si eso pasa contigo, hay algo que añadirá dolor y remordimiento a tu angustia eterna y será el recuerdo de haber estado sentado aquí a la sombra de un púlpito semana tras semana, oyendo de Cristo vez tras vez y no apropiarte de ese Cristo. Mi amigo, el que no tiene a Cristo como Salvador tiene que arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento significa reconsiderar, percibir después de, cambiar de punto de vista, cambiar de mente, de propósito, de juicio. Implica desaprobación, abandono de las opiniones y propósitos pasados y adoptar una opinión y propósito distinto. De manera que el llamado de Dios al hombre no es a dejar de pensar, sino a pensar como Él piensa. A ver las cosas como Él las ve, a juzgarlas como Él las juzga. Y eso es arrepentirse. Es un cambio drástico de mentalidad que afectará todo nuestro ser. A partir de ese momento, veremos la vida desde una óptica totalmente distinta. Eso que antes nos deleitaba, ahora nos dolerá y nos va a repugnar. Desearemos intensamente escapar de la malignidad de ese pecado que antes nos daba placer. Desearemos ardientemente volvernos hacia Dios, recibir su perdón, recibir su gracia que necesitamos para poder huir del pecado y vivir en santidad. Y eso es arrepentimiento, sin el cual nadie podrá disfrutar de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. Por eso se nos dice en Lucas capítulo 13, verso 1, si no os arrepentís, pereceréis. Escucha lo que dice el profeta Isaías capítulo 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
ven a Cristo. No seas indiferente como lo fueron los hombres y mujeres de Capernaum, Corazín y Betsaida, los cuales, teniendo a Cristo delante de sus ojos, nunca corrieron a Él suplicándole misericordia. Recuerden que habrá un juicio y el único que puede sacarte absuelto de allí es Cristo mismo. Por tanto, si nunca has venido a Él pidiendo misericordia, puedes hacerlo ahora, porque Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto y con el Salvador correcto. Y unas palabras finales para la iglesia. Sigamos caminando, puestos los ojos en Jesús, perfeccionando la santidad en el temor del Señor y trabajando por Él y para Él, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a orar.